Muy bien, vamos a hacer el día de hoy un tutorial sobre ángulos en la circunferencia. Profesor, ¿qué cosa es una circunferencia? Una circunferencia solamente es el contorno de un círculo, o sea, la parte que está a su alrededor, ¿correcto? O sea, todo esto que está acá, todo lo que voy a pintarlo de color, a ver, verdecito, eso es una circunferencia, ¿correcto? O sea, en este caso, esto es una circunferencia. ¿Ya? Ahora, en la circunferencia tenemos un elemento muy importante que lo voy a hacer de color rosadito. Estos son radios, ¿correcto? Entonces, cuando se tiene dos radios, el ángulo que está en el centro se llama ángulo central. Y lo que voy a pintar de color azulito se llama arco, ¿correcto? Mira, esto que está acá se llama arco. En este caso, cuando tú tengas un ángulo central, el arco va a medir lo mismo que el ángulo. Profe, no entiendo. El arco, en este caso, sería 54. Este que está acá es el arco. Sería 54, ¿correcto? Profe, y el ángulo es X. Pero como sabes que es un ángulo central, siempre recuérdate que el ángulo central mide lo mismo que el arco. Entonces, el ángulo central en este caso es X. Ah, pero el arco mide 54. Entonces, el ángulo siempre va a tener la misma medida que el arco. Entonces, en este caso, el primer problema es facilísimo de resolver. Pero para eso tengo que aprenderme las propiedades, ¿correcto? La propiedad me dice que si tengo un ángulo central, el ángulo mide lo mismo que el arco. En este caso 54 mide el arco, entonces X vale 54. En cambio, cuando tenemos un ángulo inscrito, por ejemplo, en el ejercicio siguiente, de la parte 2 del problema 1, nos dice que este ángulo se va a llamar un ángulo inscrito. Profe, ¿cómo es un ángulo inscrito? Mira, ya no son radios, ¿eh? Ahora son cuerdas. Estos se llaman cuerdas. Profe, ¿el arco cuánto mide? El arco mide 80. Todo esto que está acá es el arco, mide 80. Entonces, el ángulo mide 2x. Pero ya no es, en el caso inicial, 54, 54. O sea, x igual 54. No, porque ahora está, el ángulo se llama ángulo inscrito. Entonces, ¿cómo se hace, profesor? El ángulo siempre va a medir ahora la mitad del arco. Como el arco mide 80, ahora el ángulo debe de medir 40. Porque es un ángulo inscrito, ¿correcto? Entonces, el ángulo mide 40 ahora, pero acá dice 2x. Profe, ¿cómo lo resuelvo? Debo de igualar 2x, me debe dar, en este caso, 40. Y entonces tú ya estás listo para resolver estas ecuaciones. Profe, ¿cómo se resuelve? Sería x igual 40, lo divides entre 2. Ya, primero hemos planteado la ecuación y luego vamos a resolver esa ecuación que es bastante sencilla. ¿Ya? Profe, ¿cuánto sale X? Estoy viendo ahí que 40 entre 2, en este caso, X me sale 20 grados. ¿Correcto? Entonces, esta es la respuesta a este problemita. Vamos al siguiente problema. Problema número 2. Dice, calcula X en cada caso, pero X ahora, ese ángulo X que está afuera, se llama un ángulo exterior. Profe, ¿cómo calculamos un ángulo exterior? Para eso te vas a tener los arcos. Mira, este arco de acá, que es el arco más grande, mide 70 y este otro arco que mide 40. Entonces, ¿cómo se calcula X? El ángulo exterior, que es X, viene a ser igual a la resta de los arcos, o sea, 70 menos 40 y dividido todo entre 2. Así de facilito se obtiene el ángulo exterior. ¿Cómo es eso, profe? No entendí. Vas a restar, repito, los arcos, en este caso 70 menos 40 y lo divides entre 2. Y ahora tú ya estás listo para efectuar esta operación que lo podemos hacer mentalmente. Profe, ¿cuánto es 70 menos 40? Es 30. Dividido entre 2, 15. ¿Correcto? Entonces 15 sería la respuesta a este problemita. Vamos al siguiente ejercicio. Profe, ¿quién es el ángulo exterior? Mira, ahora el ángulo exterior ya no es X. Ahora el ángulo exterior es 8. El ángulo exterior, acá en este caso era X. Ahora ya no es X, ahora es 8. Entonces la ecuación al plantear sería la siguiente. 8 es el ángulo exterior, pero ese 8, ¿a qué es igual? A la resta de los arcos, en este caso X es el arco, menos
38 y lo divides entre 2. ¿Ya? Ese es el planteamiento del problema. No es memorizar la fórmula, sino memorizar el concepto. ¿Cuál es el concepto, profesor? Que el ángulo exterior es la resta de los arcos dividido entre 2. En este caso, el ángulo exterior es 8, pero eso es igual a la resta de los arcos, x menos 38 sobre 2. ¿Ya estás listo para resolver esta ecuación? A ver, vamos recordando. Si este 2 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Quiere decir que ese 8, si tú lo multiplicas por 2, se convierte en 16. ¿Ya? ¿Correcto? Igual, x menos 38. Profe, ¿y ahora qué hago? Acuérdate los procedimientos que nosotros hemos ido practicando. Profe, no me recuerdo. Para eso tienes que practicar. Mira, este 38 que está negativo, lo vamos a pasar al otro lado, pero positivo. ¿Qué quiere decir, profesor? Vamos a tener acá 16 grados más 38 grados y todo eso me tiene que dar X. Entonces sumas acá, sería, si no me equivoco, a ver, 54 grados. 54 grados es igual a X. ¿Correcto? Entonces con esto estamos haciendo estos ejemplitos para que tú puedas resolver sin ninguna dificultad los ejercicios de refuerzo. ¿Correcto? Hasta ahí tendríamos la primera parte. Muy bien, vamos a continuar con estos problemitas. Profe, ¿cómo se hacen estos problemitas? Mira, en este caso alfa ahora se llama un ángulo interior. El ángulo se llama ahora ángulo interior. Profe, ¿cómo es un ángulo interior? Es el ángulo que está en dentro del círculo, porque puede ser que esté un poquito más para fuera del centro, ¿no? Pero está interiormente, dentro de la circunferencia, ¿correcto? Entonces, para eso siempre vas a tener dos arquitos. Esto de acá ya sabes que se llama arco, en este caso arco de 30 grados. Y el otro arquito se llama arco de 70 grados. Profe, ¿cómo hay un ángulo interior? Papaíta, ¿ya? Papaíta. El ángulo interior lo vas a calcular sumando los arcos. En este caso, profe, ¿cómo hago? Suma los arcos, en este caso el 30 grados, lo vas a sumar más el 70 grados y lo divides entre 2. Así de facilito vas a encontrar el ángulo interior, ¿correcto? Lo haces mentalmente. 30 más 70 es 100 y lo divides entre 2 y nos da 50 grados, ¿correcto? Tienes que darte cuenta que aquí, que cada ángulo tiene, digamos, una fórmula, ¿ya? Ya hemos visto el ángulo central, el ángulo inscrito y ahora el ángulo interior. Pero recuerda siempre que casi en todos los casos, recuerda que el ángulo es la mitad del arco. Porque aquí en el otro problema vamos a ver un ángulo semi-inscrito. Entonces, el ángulo, en este caso, profe, ¿cuál es el ángulo? El ángulo este acá es 32, ¿correcto? Pero el arco está de color rosadito. Pero siempre recuerda que el ángulo es la mitad del arco. Quiere decir que si el ángulo vale 32, el arco vale 64. Sí, profe, claro, porque mira, si el arco vale 64, la mitad es 32. El ángulo mide la mitad siempre del arco. Pero si me dan el ángulo, que es 32, entonces el arco sería 64. Y ahora vas a utilizar la propiedad que nosotros ya hemos aprendido en el ejercicio anterior. ¿Cuál es, profesor? Mira, acá está el arco y el ángulo es el que está acá. Ah, ya, pero recuérdate que el ángulo siempre es la mitad del arco. Como el arco es 64, el ángulo va a valer la mitad, 32. ¿Correcto? Con esto hemos acabado estos problemitas y vamos a pasar a los siguientes problemitas. Muy bien, vamos a continuar. En el problema 5, nosotros ya hemos ido aprendiendo las propiedades, porque la geometría es el estudio de las propiedades geométricas. Dice acá, recuerda, el ángulo formado por dos tangentes y su arco suman 180. Vamos a explicar esta propiedad. Recuérdate que esta línea que estamos viendo acá no es una línea cualquiera. Eso se llaman tangentes. Mira, tangentes, ¿correcto? Entonces, en este problemita nos dicen que el ángulo BAC, profe, ¿cuál es el ángulo BAC? Haces la siguiente ruta, ¿no? Mira, B, luego A, C, y el que está al medio, ¿ya? Siempre. A, el A. A ese angulito le ponemos 60. ¿Correcto?
ese ángulo es un ángulo que está formado por dos tangentes y a la vez también es un ángulo exterior. Ese ángulo está relacionado con su arco. Profe, ¿cuál es su arco? El arco de ese ángulo es el que está aquí. Pero por esta propiedad nos dice que, recuerda, el ángulo formado por dos tangentes y su arco suman 180. Quiere decir que si este ángulo es 60, el arco que está de azulito es 120. Así de papaíta, ¿correcto? Repito. Si este ángulo es 60, este vale 120. ¿Por qué, profesor? Porque ambos suman 180. Profe, si el arco fuera 30, este sería 150. Profe, si el arco es 100, este sería 80, ¿correcto? Siempre hay una relación entre ambos. Pero nosotros ya hemos visto por los problemas anteriores, mira, este ángulo se llamaba, acuérdate, ángulo inscrito. Entonces, siempre tenía la propiedad de ser la mitad del arco, pero ahora su arco es 120. Entonces, X viene a ser la mitad de 120 por el ángulo inscrito. X, profesor, viene a ser la mitad de 120 graditos y haciendo un pequeño esfuerzo mental, nos vamos a dar cuenta que ese angulito mide 60 grados, ¿correcto? Así de facilito este problemita. Correcto. Vamos al siguiente problema, el problema número 6. En el problema número 6 no me daban el gráfico, me daban un enunciado. Dice desde A, punto exterior a una circunferencia. Entonces vamos trazando el punto A y trazamos dos tangentes. Acá me dice AB, una se llama AB, el otro se llama AC. Si el mayor arco BC, que está al lado de acá, dice que es el 3 veces el valor del ángulo A. Profe, ¿cómo se hace eso? Si al ángulo A le llamas X, el arco BC se va a hacer 3X, porque dice 3 veces. Profe, si dice 4 veces, tendrías que poner 4X. Si dice 5 veces, 5X, ¿correcto? Ahora, tú sabes también que nosotros, por clases anteriores, por lo que hemos ido explicando, toda una circunferencia, todita una circunferencia, vale 360 grados, ¿correcto? No te olvides. Entonces, como acá tenemos ya un arco que vale 3X, tú inmediatamente puedes completar el arco que está de color rosadito. ¿Por qué, profesor? Porque todo vale 360. Entonces, si este arco vale 3X, el otro arco que te falta va a ser 360 menos 3X, ¿correcto? Profe, no entendí. Ya mira, si este arco fuera 4X, el otro arco sería 360 menos 4X, ¿correcto? Siempre se relaciona de esta manera para que tú puedas plantear la ecuación, ¿correcto? Profe, ¿y ahora cómo hago el problema? Ahora vamos a aplicar la propiedad del ángulo exterior que hemos ya visto en el problema anterior. Profe, ¿cómo era el ángulo exterior? El ángulo exterior en este caso es X, ¿ya? X. ¿A qué es igual, profesor? A la resta de los arcos. 3X, que viene a ser el arco más grande, le vamos a restar el otro arco que viene a ser 360 menos 3X, ¿correcto? Esa sería mi ecuación. Pero acuérdate que era sobre, todo dividido sobre 2. Ahora entonces estamos en teoría de ecuaciones. Nosotros ya hemos ido practicando las ecuaciones, pero de repente si nos olvidamos, hay que seguir practicando. Para eso está la práctica. Si no practico, no aprendo. En primer lugar, este 2 pasa a multiplicar al X. Si 2 multiplica al X, me va a quedar 2X. ¿Correcto? Igual. Por este lado tengo 3X y debo de saber que ese menos va a entrar cambiando de signo. O sea, si es 360, ahora va a ser menos 360. Profe, es menos 3X, ahora va a ser más 3X. Son propiedades que tienes que practicarlo así poco a poco, mira. Este menos, acuérdate que ha cambiado de signo al 360 y le ha cambiado de signo al 3X, ¿correcto? Entonces, por acá tienes 3X más 3X. Puedes sumar y te va a salir 6X, mira, 6X. Vas a tener acá 6X menos 360, ¿correcto? Se va reduciendo. Pero al otro lado, ¿qué me quedó, profesor? Al otro lado me quedó 2X, igual 2X. ¿Ya? Estamos jugando con las ecuaciones. Profe, no entendí, mira. 3X más 3X, 6X. Menos 360, ¿igual a cuánto? 2X. Profe, ¿ahora qué hago? No me recuerdo, de repente no he practicado mucho. No te desanimes, lo importante es ponerle ganas nomás al estudio y poco a poco vas a ir aprendiendo. Este 2X tiene signo más porque no tiene signo.
vamos a pasar al otro lado. Y ese 360 que está con signo negativo, lo vamos a pasar al otro lado. Profe, ¿cómo se hace? 6x va a ser restado por 2x. Y eso me va a salir, profesor, me va a salir 4x. ¿Ya? Vamos a poner por acá, entonces, 4x. Profe, no entendí. De nuevo, a ver. 2x pasa a restar al 6x. Entonces acá vamos a tener 4x. Profe, 4x igual a ¿cuánto? A 360 grados. Ya se redució bastante. Y ahora, profesor, ¿qué hago? Me pongo a llorar. El 4 va a pasar a dividir. O sea, me divides 360 entre 4 y x te va a salir 90 grados, ¿correcto? Entonces, con esto estamos terminando este problemita 6. Vamos al problema 7. Profe, ¿cómo es ese problema 7? Acá me dice a una circunferencia centro O, ahí está la circunferencia, ya está dibujado. Se traza el segmento AB, ya está trazado el segmento AB, tangente en T, ese puntito es T, y se traza la cuerda TE. La cuerda T ya también está trazado. En el mayor arco TE, el más grandecito está para el otro lado, ¿correcto? ¿Cómo es eso, profesor? Mira. Si tú, este arco también se llama TE, mira, este arquito de acá se llama TE. Pero el arco que está al otro lado también se llama TE. Pero acá dice que en el mayor arco, o sea, en este arco que está a la izquierda, pues el mayor, más grande. Vamos a poner el punto Q, ahí está Q. De modo que el ángulo TQE, ya sabes, TQE en el medio, Q. ¿Ese ángulo cuánto vale? 30 grados. Entonces le ponemos 30 grados. ¿Correcto? Profe, ¿y con eso qué calculo? La medida del ángulo ETB. A ver, vamos a ver dónde está el ángulo ETB. Vas haciendo la ruta, ¿no? Empiezas en E, T, B. Y siempre es lo que está en el medio. Entonces, en este ángulo, en este caso, este ángulo es el ángulo X, ¿correcto? Pero mira, 30 grados. Tienes el ángulo que es 30 grados. A estas alturas del partido, ya debes de saber cuánto vale su arco. Mira. Profe, ¿cómo era el arco? El arco siempre es el doble del ángulo. O podemos decir que el ángulo es la mitad del arco. Entonces, el arco en este caso vale 60 grados. ¿Ya? El arco vale 60 grados. Pero mira, X también es un ángulo. Y sabemos que el ángulo es la mitad del arco. Ah, ya, profe, entonces X. Y también hemos visto cómo era un ángulo seminscrito. Esto va a ser igual a 60 grados. Lo vamos a dividir entre 2. Y con esto estamos hallando la solución de este problema porque 60 entre 2 para ti debe ser papaíta, ¿correcto? X viene a ser igual a 30 graditos, ¿correcto? Entonces ya tenemos la respuesta a estos problemitas. Sigue practicando. La práctica te va a hacer que seas un alumno excelente. Vas a ocupar los primeros puestos. Muy bien, vamos continuando con los problemas de ángulos en la circunferencia. Este es un trabajo para que refuerces, ¿correcto? Dice, ABCD es un cuadrado. Calcula la adición de las medidas de los ángulos AFD y CBD. Ojo, si fuera diferencia, fuera resta. ¿Por qué? La adición ya te dice que acá, la adición sabes que es una suma, ¿correcto? Y hay palabritas así que hay que ir aprendiendo, ¿no? Si me dice adición, suma. Si me dice diferencia, por eso resta. Si me dice producto, producto es multiplicación. Y así hay palabras que siempre lo vamos a ir practicando. ¿Ya? Acá tenemos un cuadrado, pero tú sabes que un cuadrado, por geometría elemental, tiene sus 4 lados iguales. Este ladito son igualitos, ¿correcto? Entonces, los 4 lados son iguales y a la vez son cuerdas, ¿correcto? Entonces, mira, si las cuerdas son iguales, los arcos también son iguales. Pero tú sabes que toda la circunferencia ya, lo has aprendido, toda una circunferencia, profesor, vale 360 grados, ¿correcto? Y si tú sabes que toda la circunferencia es 360 grados, entonces, si tienes 4 arcos que son igualitos, ¿por qué, profesor? Porque vienen del cuadrado, entonces tú ya sabes cuánto vale cada arco. No entiendo, profesor. Mira, cada arco va a valer 90 grados. ¿Por qué, profesor? Porque si dividimos 360 entre 4, nos va a dar que cada arco va a valer 90 grados. ¿Correcto? Así de fácil. Así de papadita es cuando uno practica. ¿Ya? Facilito, mira. No te desanimes. Lo más importante es ponerle ganas y con esto vas a aprender. Mira, facilito. Y ahora, profesor, ¿qué hago? Dice, medida de los ángulos AFD. Siempre haces una ruta, ¿no? A ver, comienzas con A. ¿Me voy a dónde? A F. Profe, ¿dónde está F? F le hemos tapado acá.
pero no te vayas a equivocar. F está por aquí, mira. Aquí está la F. AF, D. ¿Y D dónde está? D está por acá. Ahí está D, ¿correcto? Entonces, dice que calcule ese ángulo y también CBD. A ver, CBD lo vamos a hacer de color, a ver, rosadito, rosaditos. ¿Cómo es eso, profesor? CBD. A ver, tengo C, voy a D y luego me voy a D. Ahí está CBD. ¿Correcto? Entonces yo tengo que calcular esos angulitos. ¿Cómo lo calculo, profesor? Fácil, porque mira, este angulito está relacionado con 90 grados, ¿no? Acuérdate que el arco mide la mitad del ángulo. Esto mediría 45 grados. Y además también puedes verificarlo que vale 45 porque tenemos aquí una diagonal. En un cuadrado, si tú trazas la diagonal, se forma 45 y por acá también se forma 45. ¿Correcto? Pero si te olvidaste de esa propiedad, entonces tienes una nueva propiedad. Mira, si el arco es 90, el ángulo es 45, la mitad. El ángulo siempre es la mitad del arco, ¿correcto? Y acá, en este caso, en el ángulo de azul también encontramos lo mismo, mira, lo mismo. ¿Su arco cuánto vale? 90. Ah, ya sí, profe. Entonces, si el arco vale 90, el ángulo sería también la mitad. O sea que aquí, este angulito que vamos a poner acá, sería 45 grados. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión, profesor? Que en este caso, esto significa ángulo. Que el ángulo AFD, ¿cuánto vale? ¿Ahí lo estás viendo? No lo veo, profesor, mira. AFD vale 45 grados. ¿Correcto? Profe, ¿y el otro ángulo? El otro ángulo. El ángulo, en este caso, CBD, el ángulo. CBD. Profe, no veo el ángulo CBD. El ángulo CBD mide, ahí lo estás viendo, no lo estás viendo, también mide, mira, CBD, 45 grados, ¿correcto? Profe, ¿qué hago con estos dos ángulos? Dice que calculemos la adición de las medidas de esos ángulos. Entonces, ¿qué hago? Por eso lo sumo. Y la respuesta es 90 grados. La respuesta final de este problemita, ¿correcto? Espero que este tutorial sirva para poder resolver todos los ejercicios. Y cualquier duda, me preguntas con confianza. Nos estamos viendo hasta un próximo video. Bendiciones para todos.